Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que he querido hacer un programa especial sobre el señor Karim Khan, quien es el fiscal general de la Corte Internacional de la Corte Penal Internacional, y quiero compartir información que aprendí hoy. Definitivamente uno aprende todos los días y es necesario pues compartir esto, porque a veces pues nosotros emitimos algunas opiniones que no están clarificadas y por eso quiero hablar claro el día de hoy. Así que antes de entrar en este programa especial sobre Karim Khan, quisiera preguntarte a ti que me escuchas, ¿qué opinión te merece el señor Karim Khan? ¿Es un corrupto? ¿Es una persona que ya vendió su conciencia? ¿Está comprometido moralmente con Nicolás Maduro por la defensa de su cuñada? Se habla de que tiene denuncias sobre acoso sexual sobre una de las empleadas de uno de los tribunales. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué opinión te merece a ti Karim Khan hasta el momento? Más adelante vamos a aclarar algunas cosas que yo quiero que aprendamos. Como buen maestro, profesor que soy, quiero que aprendamos, compartamos y que lo compartamos para que mucha gente también pues entienda la jurisprudencia internacional. Pero antes de entrar en materia, te vuelvo y te repito, ¿qué opinas de Karim Khan? Para por un momento el video y déjame tu opinión. ¿Qué consideras tú que está haciendo Karim Khan? Déjamelo allí y ya volvemos. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver este programa especial que nos comparte nuestra queridísima periodista Carla Angola, donde comparte con el presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, el doctor Juan Carlos Gutiérrez. Él es un especialista en el tema, él ha estado conectado a la Corte Penal Internacional, ha trabajado dentro de la Corte Penal Internacional, y explica los roles de Karim Khan. Y es que, al parecer, nosotros estábamos equivocados. ¿Por qué? Presten atención al siguiente material que comparte Carla Angola y ya lo vamos a discutir al finalizar. Presten toda atención, quédense hasta el final y ya volvemos. ¿Por qué el fiscal Karim Khan no ha emitido órdenes de captura contra quizás la cúpula pues del régimen venezolano, entre ellos Maduro? Carla, el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene la obligación de hacer un análisis del artículo 58 del Estatuto de Roma, que establece cuáles son los requisitos para que él pueda solicitar ante la sala de cuestiones preliminares, que son los jueces quienes emiten la orden de arresto. Eso es importante. El fiscal no emite la orden de arresto. El fiscal lo que hace es preparar un documento con todos los argumentos y todos los fundamentos y evidencias, cumpliendo el artículo 58 del Estatuto de Roma, para decirle, esto se cumple, ustedes deben dictar la orden de arresto a los jueces, y son los jueces quienes emiten la orden de arresto. ¿Y qué es lo que no se ha cumplido todavía? Bien, esa respuesta la tiene que dar él. Independientemente de eso, yo te puedo certificar como abogado de la Corte Penal Internacional que los requisitos del artículo 58 del Estatuto de Roma se cumplen. Entonces, para ti, una orden de arresto, eso es una posición, pero ese es el tema interesante, Carla. Una cosa es una perspectiva, la que puedo tener yo como abogado de víctimas, que yo reviso los requisitos del Estatuto de Roma para una orden de arresto y siento y estoy convencido y puedo convencer para que eso se produzca, y otra cosa es la visión que tenga la Fiscalía. Pero permíteme hacer un inciso allí para precisar, pero para ti ya él debió haber emitido órdenes de captura. Yo siento que tiene que hacer un análisis más a profundidad, Carlos. Okay. Eso quiero decírtelo con incluso te lo digo con toda rigurosidad legal y con toda responsabilidad. Yo no veo una orden de captura en la situación Venezuela 1 ni en ningún otro de los casos que representamos como el fin. No, claro que no, pero es un paso necesario. Es un paso necesario. Lo que quiero entender y lo que la gente quiere entender es si ya deberíamos haber estado hablando de esto. No podemos hablar, los casos en la Corte Penal Internacional y en los sistemas de justicia no se miden en función del tiempo. Okay. El tiempo es un elemento que por supuesto afecta a las víctimas, se incrementa el número de víctimas, eso es una realidad.
pero el análisis probatorio, el análisis jurídico, la evaluación técnica de los procedimientos no pueden compararse caso a caso, uno a otro. Entonces tú no lo comparas ni con lo que pasó con Netanyahu ni con lo que pasó con Putin. Son casos distintos. Tú no puedes decir, bueno, pero es que el caso de la situación Ucrania se dicta una orden de arresto a 16 meses, a tantos meses de que se inició la invasión, que yo considero que fue invasión, y en Venezuela no ha ocurrido eso. Entonces, te soy sincero, no puede haber un paralelismo temporal en situaciones jurídicas distintas. Sin embargo, te pongo este ejemplo. Se supone que lo que aceleró la orden de captura contra Putin fue que Putin confesó de manera pública que como esos niños para él son rusos, él tenía el derecho de secuestrarlos y enviarlos a territorio ruso. Maduro de manera pública prometió baño de sangre, dijo que iba a abrir 2 centros de campos de concentración para 2.000 personas. Lo confesó. ¿No aplica el mismo argumento? Sí. Pero esa confesión extrajudicial en un canal de televisión tiene que ir acompañada de otras evidencias. Ajá. Para que esas otras evidencias de alguna manera produzcan el fundamento razonable, que es el estándar de prueba que se exige en el Estatuto de Roma para que conforme el artículo 58 se dicte una orden de arresto. Entonces ahí viene todo el trabajo de análisis de todos esos elementos de convicción. Una confesión extrajudicial en medios de comunicación, las declaraciones de las víctimas, las madres que le quitaron a los niños, eso está en el procedimiento de la situación Ucrania en contra de Vladimir Putin. Y ese cúmulo de evidencias, la misma ministra que estaba junto a Putin, que también tiene una orden de arresto por ese sentido, eso por ese hecho constituyen elementos suficientes para dictar una orden de procesamiento en su contra, una orden de detención en su contra. Te insisto, Carla, particularmente mutatis mutandis, en igualdad de condiciones, in pari passu, hablando en términos legales. Personalmente considero que existen en el caso de la situación Venezuela 1, pero quien tiene que decidirlo es el fiscal. Okay, pues tiene la responsabilidad y tiene que analizarlo, y es nuestro trabajo impulsarlo. Ok, voy a otra inquietud de la gente. La gente dice, se emiten órdenes de captura, pero hay 17 órdenes de captura emitidas por la Corte Penal que no se han ejecutado. Entonces, ¿cómo eso es vinculante con ver a Maduro preso? Bueno, entonces te respondo de la manera como tú me mencionaste. Esos son pasos dentro del procedimiento. Y comparto contigo, un paso para avanzar en el procedimiento de la Corte Penal Internacional es una orden de captura o una orden de comparecencia. Ojo, recuerden esto, y recuerden tu teleaudiencia gigantesca. Puede ser que mañana el fiscal de la Corte Penal Internacional lo que le pida a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares es un mandato de comparecencia, no una orden de arresto, porque se trata de un presidente de Estado, porque se trata de un presidente en funciones, y le dice, bueno, usted tiene que comparecer ante la Corte Penal Internacional tal día. Pero eso es hasta el 10 de enero. Eso es interesantísimo. En todo caso, se supone que él ya es ilegítimo desde el 2018, pero digamos, pues hasta el 10 de enero es que es presidente. Bueno, Carlos, en Venezuela, en buen criollo, dicen el clavo. Eso es importantísimo y eso lo tiene que estar dentro de eso. No hay inmunidad entonces que aplique allí. Muy bien. El régimen de inmunidades es un elemento fundamental de la soberanía de los estados. Y las normas internacionales de la Convención de Viena protegen las inmunidades. Ningún jefe de Estado, los altos funcionarios de Estado pueden ser juzgados por tribunales nacionales. Y viene todo el desarrollo jurisprudencial. El caso Yerodia, famoso de la Corte Internacional de Justicia, estableció que los tribunales nacionales no pueden dictar órdenes de arresto que afecten las inmunidades del derecho nacional. Pero solo lo pueden dictar los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma elimina las inmunidades para cualquier alto porque son crímenes demasiado graves, son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crimen de agresión. O sea, no hay inmunidad. El tema es con la jurisdicción universal. Según el caso Yerodia, Corte Internacional de Justicia, los presidentes en funciones y los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores están amparados por esa inmunidad y no pueden ser juzgados por tribunales nacionales. Ok, una pregunta más. En el caso de Argentina emiten órdenes de captura,
Interpol ya podría emitir alerta roja. Según mi convicción, Interpol perfectamente puede darle publicidad vía el código rojo a la orden emitida por el Tribunal Nacional. ¿Por qué? Número uno, se trata de un crimen de lesa humanidad. Y esos crímenes de lesa humanidad no tienen protección de inmunidades. Ojo, eso es una posición particular. Dos, el estatuto de Interpol prohíbe que Interpol no intervenga o intervenga, no, prohíbe que intervenga en procesos de carácter nacionales, religiosos, políticos y militares. Pero este caso no es político, esto es un caso de crímenes de lesa humanidad con víctimas y victimarios. Exacto. Identificados y con una orden de arresto internacional. Por ahí una norma de Interpol interna dice que no pueden emitirse en el caso de conflictos, pero la palabra conflicto en el derecho internacional, específicamente el derecho internacional humanitario, se aplica para conflictos de carácter armado. Te pongo un ejemplo que es muy tangible, que un tribunal ruso dicte una orden de arresto contra Zelensky o un tribunal ucraniano dicte una orden de arresto contra Rusia. Ajá. Ambas órdenes de arresto llegan a Interpol y Interpol dice, estos son dos países que están en una guerra, en un conflicto armado de carácter internacional y yo no voy a involucrarme en un conflicto armado de carácter internacional. Eso es válido. Okay. Pero eso no existe en la situación de la jurisdicción universal y la orden de arresto dictada por los tribunales de la Argentina. Entonces sí considero que debe ser tramitada por Interpol, publicada por Interpol y ejecutada por la sistema de organización de cooperación internacional de ese organismo. Bien, como lo escucharon, allí estaba el doctor Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, quien comenzó esta transmisión, este programa, mencionando o respondiendo a la pregunta de Carla Angola: ¿por qué el fiscal Karim Ham no ha emitido órdenes de captura contra Maduro, contra la cúpula del régimen venezolano? Y allí viene la respuesta de este doctor. Dice que según el artículo 58 del Estatuto de Roma, establece requisitos por los cuales se puede solicitar ante la sala de cuestiones preliminares, ante los jueces que emitan una orden de arresto. No es el fiscal quien emite la orden de arresto. Es el fiscal el que arma los documentos, el folder, la parte acusatoria, para solicitar ya sea la orden de arresto o la orden de que la persona se presente voluntariamente a una indagatoria. Eso lo dice casi al final del video. O sea que nos hemos equivocado cuando hemos dicho por qué Karim Ham no ha emitido la orden de captura. Él no tiene autoridad para emitir orden de captura. Él arma el folder, él arma la carpeta, la presenta ante la sala de cuestiones preliminares, ante los jueces de la Corte Penal Internacional, y ellos son los que consideran, dependiendo de las evidencias y los argumentos de esa carpeta, si vale la pena o no emitir o una orden de presentación para la defensa ante la Corte o una orden de captura. Así que hoy me quedé yo en shock cuando yo escuché a este doctor explicarnos precisamente esas funciones que tiene Karim Ham. O sea que el culpable en sí, como tal, el culpable de manera indirecta, vamos a decirlo indirecto, porque hay retardo para armar la carpeta. Si bien él no puede ordenar la captura, preguntamos, ¿no tiene argumentos suficientes para que él mismo monte la carpeta y solicite a la Corte que emitan una orden de captura contra Nicolás Maduro? Esa es la pregunta de las 64,000 lochas, pero no porque él no emita la orden, sino porque no ha hecho su trabajo, que allí entonces sí pueden influir muchas cosas. Puede influir el hecho de que esté ocupado en otras cosas, porque le dieron plata para distraerse, para mirar para otro lado. Pudiera influir que hubiese presentado la carpeta, pero los jueces tampoco quieran emitir la orden, porque de repente hay minas de oro por allí regaladas de Venezuela. O sea, se nos abre el espacio. Ya la Corte Penal Internacional
no se puede mirar en un solo hombre, no es solo Karim Khan. Y ese es el punto donde yo quiero llegar. Hay que empezar a ejercer presión sobre toda la Corte Penal Internacional, sobre los jueces que son los que van a emitir esa orden, sobre la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. ¿Quiénes son los jueces que están manejando el caso Venezuela 1? Recuerden que el caso Venezuela 1 tiene que ver con los asesinatos y violaciones de derechos humanos en Venezuela. El caso Venezuela 2 fue la apelación que hizo Maduro, donde ellos se declaran inocentes y donde dice que todo lo demás es medios de comunicación, redes sociales y manipulación de información. Entonces, estamos hablando del caso Venezuela 1, que es el que quiere meter preso a Maduro. Bien, hay que seguir trabajando en cuanto a eso. Él explica que todos los fundamentos y evidencias deben estar de acuerdo al artículo 58 del Estatuto de Roma para ver si con eso se remite a la sala necesaria y los jueces emiten la orden de arresto. Bien, dentro de lo que también explica allí el abogado es que no se puede caer en comparaciones de lo que pasó con Vladimir Putin y de lo que ha pasado con Nicolás Maduro, porque los escenarios son distintos. Un crimen que fue denunciado en canal de televisión en compañía de una ministra del secuestro de los niños ucranianos que fueron llevados a Rusia, a diferencia del caso de Nicolás Maduro, que promete un derramamiento de sangre, que promete las cárceles para los 2.000 arrestados, no tienen la misma contundencia, o sea, la misma calidad o peso del diagnóstico de las situaciones son distintas. Por eso él dice que no se puede mirar en el mismo sentido. Cada uno es totalmente diferente. También dice que el fiscal Karim Khan puede solicitar a la Corte no la orden de arresto, sino la orden de comparecencia, donde la comparecencia es obligatoria, pero no garantiza que lo van a arrestar. O sea que todavía falta ver cuál es el paso de Karim Khan en cuanto a eso. Pedirá a la sala plena, le va a pedir orden de arresto, o si le regalaron una minita de oro y su cuñada también le está recibiendo plática por allí extra, pues entonces lo más seguro es que la sorpresa es que pida una orden de comparecencia donde no haya posibilidad de arrestar a Nicolás Maduro, sino que vaya como denunciado, que son dos cosas muy distintas. Otra de las preguntas que se hizo era el hecho de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad presidencial, lo que se llama como el fuero presidencial. Resulta que allí explica el abogado que ante la Corte Penal Internacional no existe la inmunidad, ¿sí? Dice, el régimen de inmunidades es un elemento fundamental de la soberanía de los estados y las normas internacionales. La Convención de Viena protege las inmunidades. Ningún jefe de Estado, los altos funcionarios de Estado, pueden ser juzgados por tribunales nacionales, pero sí puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Los tribunales nacionales son los que tienen que respetar esa investidura, pero los internacionales sí pueden hacerlo, como lo hicieron con el caso de Vladimir Putin y como lo han hecho en el caso de otros presidentes en ejercicio en los que se les ha acusado y se les ha dado orden de arresto, que muchos de ellos no han ido a pagar. Bueno, yo ya hace muchos años les expliqué a ustedes, cuando se empezó a tratar el tema de la Corte Penal Internacional, que se veía difícil que se pudiera hacer algo, porque cuando la Corte Penal Internacional da una orden de arresto, los poderes del Estado que están independientes pueden actuar, arrestar al personaje, entregarlo y mandarlo a La Haya. Pero en el caso de Venezuela, donde se maneja, actualmente ahorita lo maneja Diosdado Cabello, maneja la justicia, maneja las policías, maneja las fuerzas militares, porque tiene más poder incluso que Padrino López. Entonces, obviamente, a menos que Diosdado quisiera quedarse en el poder, y sería una jugada que por allí algunos piensan que sería una jugada clave que estaría analizando Diosdado Cabello. También mencionó el tema, el abogado, sobre el caso de la publicidad que se puede generar
por la orden del Código Rojo emitida por la Interpol, donde dice que la Interpol tiene prohibido participar en procesos de carácter nacional, de carácter religioso, de carácter político y de carácter militar. Pero también nos dice que, si bien es cierto, la acusación contra Maduro no es ni por cuestiones políticas, ni militares, ni religiosas, ni nacionales, sino por crímenes de lesa humanidad. Y por lo cual, ya habiendo víctimas y victimarios identificados, dándose una orden de arresto internacional, la cuestión allí es que la Interpol puede intervenir. Allí también explicó el caso de si Zelensky solicita a la Interpol la detención de Putin y Putin solicita el arresto de Zelensky. Dice, si llega a la Interpol, Interpol dice, estos dos países están en una guerra, en un conflicto armado de carácter internacional, según sus propios estatutos, no me voy a involucrar en un conflicto armado de carácter internacional. Si el tribunal de un país acusa al otro y el tribunal del otro acusa a este, no me voy a meter, es un problema político. Pero a diferencia del caso, vuelvo y repito, de Venezuela, donde Nicolás Maduro, no estamos hablando del problema con Argentina, con Javier Milei y las denuncias de aquí para allá y de para acá. Estamos hablando de lo de más peso, que es la Corte Penal Internacional, emitiendo una orden de captura, de llegar a emitir una orden de captura, después de que Karim Khan pase el folder y él mismo proponga o solicite la orden de arresto, no la orden de comparecencia. Recuerde que Karim Khan puede hacer las dos cosas: pedir la orden de arresto de Nicolás Maduro, porque hay pruebas suficientes que demuestran la violación de derechos humanos, o pedir la orden de comparecencia, donde Nicolás Maduro va, se queda en un hotel tranquilo allá en La Haya, se lleva su chef, se lleva su equipo de seguridad, pasea, en entretiempo puede irse a visitar a otro amigo por allí en el continente y regresar en el avión, gastarse la plata a los venezolanos y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está compareciendo simplemente como acusado, pero en libertad. Y no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pedimos. Nosotros queremos prácticamente ver a todos ellos, a todos, en una cárcel. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Déjalo en la caja de comentarios. Dime qué piensas de todo lo que he hablado el día de hoy, lo que he compartido del doctor Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, quien compartió con la periodista Carla Angola. Y de corazón te digo algo, no quiero que te desinfles, no quiero que pierdas el ánimo cuando la jurisprudencia nos pone a nosotros estas trabas, estos tropiezos. No te desanimes, no te me achicopales, como decimos nosotros, no te me vengas abajo, al contrario, hay que seguir agarrando fe, la solución viene, ya Venezuela es nuestra, la torta ya está que se mete al horno, recuerda eso, la torta ya está que se mete al horno. Comparte este video para que muchas personas entiendan cuál es el papel de Karim Khan, para que sepan que no todo recae sobre él y que lo que él pida a la Corte Penal Internacional sí lo va a juzgar. Si él sale pidiendo comparecencia, orden de comparecencia y no orden de arresto, pues se hace cómplice. Se hace cómplice como muchos opositores chimbos que han jugado a ser opositores y le hacen el juego a Nicolás Maduro. Esperamos que este no sea el caso. Con esta me despido. Te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, me siga en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción, o me busca en la pestaña de novedades como Filósofo777. Sígueme en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas, suscríbete al canal, clica la campanita, opción toda, regálame un like y comparte este video para que llegue a más personas. Hasta la próxima.